Porque hoy día tenemos la palabra, ¿ven? Dios me ha dado el honor y el privilegio de estar en este lugar compartiendo la palabra que primeramente Dios habló en mi vida y hoy quiere hablársela a ustedes, ¿amén? Hemos estado hoy día no sé si se percata, pero habemos poquito. Y decimos, ¿por qué habemos poquito? Porque falta la juventud de esta iglesia. Los adolescentes están hoy día en un campamento de verano, y algunos se quedaron para venir, los que carrafean, pero Dios nos está bendiciendo en ese lugar. Así que, como decía nuestro hermano Jorge, decía, por favor estemos orando por ellos, porque esto que está en este lugar partió en algo así como unos años atrás, cuando éramos más adolescentes. Partió en un estilo campamento de verano, un fin de semana que dijimos y dispusimos nuestros corazones a adorar a Dios. Y Dios empezó a hacer algo y puso sus ojos en este lugar, y desde ahí creo que no lo ha quitado, y Dios tiene este lugar en el corazón de Él. Amén. Y como venimos hablando de este mes, para lo que está en el día de hoy reciente, y no han venido otras veces, estamos hablando de una serie de mensajes, la cual está en base a nuestra proclama profética del año pasado, y estamos hablando de poseer las riquezas del reino. Y a mí me gusta siempre contar un poquito de lo que hemos estado hablando, ¿ven? Nuestro hermano Jorge, la semana pasada, el día viernes, y lo traigo anotado aquí para no olvidarme, hablaba de 4 aspectos o puntos, 4 leyes le llamó él, para poseer las riquezas del reino. Y primero decía que debemos ser bendecidos para bendecir, ¿ves? Ahí se acuerdan algunos, ¿ves? Esto es un refresca de memoria. También hablaba de que cuando tú bendices a otro, Dios cuida de tus necesidades. También otro punto que tocó la semana pasada, esto fue el día viernes, hablaba de dar y se os dará. Y por último dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hay una responsabilidad con recibir las riquezas del reino. Amén. Y esta semana, cuando estaba preparando, me dijeron, le toca predicar el día lunes, estaba dispuesto, y yo dije, sí Señor, porque tú me hablaste, ya me vienes hablando unos días atrás, y yo estaba el día viernes incluso en esta prédica, y el Señor me dice, ¿sabes qué? Toma nota. Y saqué mi celular y empecé a notar de lo que él estaba predicando, y el Espíritu Santo me estaba confirmando lo que iba a predicar el día de hoy. Amén. Y me gustaría introducir esto con una breve historia, quizás es algo muy rápido, pero voy a contarle una historia que ustedes van a decir qué tiene que ver al caso, puede que lo digan, puede que no, pero hace 2 días atrás, mientras estaba en el trabajo tomando desayuno, abro un artículo de una revista online. Ya hoy en día leo pocas revistas en papel. Y la revista decía lo siguiente, tenía por título Jean-Paul Getty, y decía, el hombre más rico de Estados Unidos, de mediados de los siglos XX. Pero continuaba diciendo el título, y el más tacaño. Y yo dije, wow, me llamó la atención el título. ¿Qué habrá pasado con este hombre? Y les voy a contar la historia de este hombre. Jean-Paul Getty fue un hombre que nació en una cuna de oro, se podría decir. Su padre era un hombre acomodado, un abogado famoso, y este hombre, a la edad de 24 años, después de haber estudiado en grandes colegios, en grandes universidades, pasó por Oxford, pasó por London, universidades de Londres, este hombre empezó a amasar una fortuna. Dice que empezó con $100. Recuerden que estamos hablando de poseer las riquezas del reino. Después voy a explicarle por qué le cuento la historia de este hombre. Y este hombre empieza a amasar una pequeña fortuna, y su padre no le dio nada. Dijo, no le voy a dar nada, que él se la juegue. Y el tipo empezó a invertir, y luego de haber estudiado,
economía y haber estudiado sobre geología, dice que invirtió sus primeras lucas en acciones de una empresa petrolera, cuando recién estaba iniciando, a mediados del siglo XX. Este hombre cuenta la historia que empezó a prosperar y empezó a ser enriquecido, hasta llegar a formar una de las grandes empresas de Estados Unidos, que es Getty Oil, que es una empresa de petróleo. El tipo llegó a ser un magnate del petróleo, pero yo decía, wow, Señor, y aquí es donde yo decía, estamos hablando de poseer las riquezas del reino. Y cuando hablamos de poseer las riquezas, la primera palabra que se me viene a mi mente es dinero, ¿no? Cuando hablamos de riqueza. Pero la historia sigue contando y dice que este hombre no era tan afortunado como se veía o aparentaba ser. Este hombre tuvo 5 fracasos matrimoniales. Trabajaba 18 horas diarias. Trabajaba en sus vacaciones, en los fines de semana y en los feriados. Era un trabajólico a morir. Uno de sus hijos muere por un tumor a la edad de 12 años. Uno de sus otros hijos, de su otro hijo, se ahorca, se habla de un posible suicidio, no comprobado al final, pero sí se alude a que fue un suicidio. Y otro de sus hijos, un alcohólico, drogadicto. Y nosotros, si lo vemos de afuera, podemos decir, wow, un hombre enriquecido, un hombre bendecido. Pero la historia señala incluso que hasta uno de sus nietos fue secuestrado. Y el secuestro le pedían 17 millones de pesos. O sea, perdón, de dólares. Para la época que son alrededor de 100 millones de dólares actuales. Y este hombre dijo, no pienso pagar. Era la producción de un día de su trabajo, de sus empresas petroleras. Y dijo, no voy a pagar nada. Tengo 14 nietos, si pago por uno, me van a secuestrar a todos. Tacaño a morir. Es más, negoció el rescate de su nieto, lo rebajó a 3 millones de dólares luego de 4 meses, después que le enviaron la oreja de su nieto y otras partes del cuerpo. Y este hombre, señala la historia, que no quiso pagar esos 3 millones de dólares. Es más, dijo, ¿sabes qué? Ya el hijo lloraba y le pedía que pagara porque él era quien podía pagar. Y le señala, yo te presto el dinero a un interés de un 4%. Su padre, su abuelo. ¿Por qué les cuento esta historia? Ustedes dirán, ¿qué me hablas de un millonario de Estados Unidos? ¿Por qué me hablas de un hombre que quizás no es mi realidad? Pero porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de las riquezas, nosotros decimos, wow, sería genial sacar un premio a la lotería. Pastor, compro el nuevo local de la iglesia. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? ¿Cuántos han soñado alguna vez? Y anhelamos muchas veces poseer las riquezas de otros. Pero cuando hablamos hoy en día de poseer las riquezas del reino, hablamos de algo mucho más profundo. Algo más profundo que es dinero, que solamente el dinero. Como les decía, Jorge hablaba de cómo ser bendecido, que debemos ser bendecidos para bendecir. Hablaba también que Dios, cuando tú bendices, en el reino es medio al revés las cosas. Cuando uno bendice, Dios te bendice y cubre tus necesidades económicas, espirituales y emocionales. También hablaba de dar y se os dará, ¿se recuerdan? Que les comenté hace un momento. Pero también hay una demanda a quienes se les da. Y yo dije, wow, ese día que estaba tomando nota me hacía la siguiente pregunta y decía, ¿qué significa poseer la riqueza del reino? Y te la hago hoy en día a ti. ¿Qué significa poseer la riqueza del reino? ¿Qué es? Y yo decía, ¿riquezas es igual a dinero? Creo que la respuesta es no.
Y buscando un poquito más de información, digo, wow, voy a ver la definición de riqueza. Uno siempre va al diccionario. Y dentro de las definiciones que más me parecía apta para lo que estamos hablando, riquezas es la abundancia de dinero, bienes materiales o cualquier otra cosa a la cual tú le des un valor. Existen personas millonarias que anhelarían tener lo que tú tienes, una familia constituida. Existen personas que tienen una familia constituida que dicen, anhelo tener dinero. Existen personas que tienen ambas cosas, pero tienen a Dios en su corazón y no hay una paz en su corazón. Hoy en día te quiero hablar del concepto de riquezas del reino. Riquezas del reino, incluso nuestro pastor el día domingo cuando estuvo predicando, dijo, vamos a hablar de riquezas del reino y lo voy a hacer en 3 partes. Yo dije, wow, es lo que yo estaba pensando 2 días atrás. Riqueza no es solamente dinero. Dijo, lo vamos a hacer. Él habló de, acá lo anoté para que no se me olvide. Él habló de que nosotros debemos, se me olvidó dónde lo anoté. Debemos tener ciertas estrategias, pero que debemos ser bendecidos en 3 aspectos y en 3 ámbitos. Primero, en lo espiritual, habló la semana pasada, ¿se recuerdan? Este domingo. Vamos a ser bendecidos en lo espiritual, con riquezas del reino. Segundo, hablaba de lo emocional. ¿Cómo lo emocional? Cuando tú estás con tu familia, cuando tú estás con tus hijos, cuando tú tienes un recuerdo de días atrás, quizás de tus vacaciones, o quizás cuando tú vas a tu álbum de fotos y ves cuando te estabas casando y dices, wow, qué buen momento. O cuando ves esa foto de tu pequeño y dices, wow, qué buen momento. O quizás la foto de tu papá, o esa foto de cuando tú ves cuando eras pequeño y miras ese momento y decías, yo estaba por allá por Valdivia, en el campo, en la nada, el Víctor. Y te acuerdas de esos momentos, de esos lugares y la infancia que pasaste. Y quizás no pasaste una infancia tan agradable, pero hoy en día Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero darte las riquezas del reino, quiero bendecirte en estos aspectos. Y por título de la palabra de hoy le puse poseyendo y administrando las riquezas del reino. Este es el tema. Y lo voy a enfocar. Nosotros también debemos poseer y administrar las riquezas del reino en el ámbito espiritual. Vamos a hablar el día de hoy. Dios nos ha dado riquezas a cada uno de nosotros y depende de nosotros cómo las administremos y depende de nosotros si queremos seguir creciendo o no. Y para ello vamos a leer el libro de Mateo capítulo 25. A los que trajeron su Biblia, smartphone, tablet, o a los que me acompañan acá atrás de la pantalla. Mateo capítulo 25, del 14 al versículo 30 vamos a estar leyendo. Y ustedes dicen, wow, esta palabra ya la he escuchado miles de veces, pero yo creo que Dios habla con una palabra muchas veces, y es la palabra de los talentos, la parábola de los talentos. Y dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Guarden eso en su corazón, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos.
diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil de echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la palabra de Dios. Si ustedes la entienden, mira, el Señor a todos dice que nos da talentos, a todos nos da dones. Existen dones que son los dones del Padre, que podemos hablar. Existen los dones del Hijo. Y también existen los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a diferenciar cuáles son nuestros dones para poder aprovecharlos y administrarlos bien. Los dones del Padre. ¿Cuáles son los dones del Padre? ¿Alguien sabe? Son las habilidades innatas que vienen en uno, con lo que naciste. ¿Para qué lo que eres bueno? ¿Eres bueno para jugar a la pelota? ¿Eres bueno para cantar? ¿Eres bueno para tocar un instrumento? Quizás eres bueno para, no sé, para las matemáticas, o eres bueno para los negocios. O quizás tu don es que puedes construir cosas, puedes reparar cosas. Dios te ha dado cualidades, y a cada uno nos ha dado cualidades las cuales debemos saber administrar. Algunos dicen: ¿sabes qué? Yo soy buena para hacer aseo. Y ¿sabes qué? Y hay personas que hacen aseo y le queda pero excelente, y lo hacen rapidito. Y tú dices: wow, ¿cómo avanza tan rápido? ¿Cómo esta persona logró hacer esto tan luego? Y otro viene y hace la misma pega y le queda todo cochino. No sé si lo han explicado. Algunas mujeres alegan por eso, ¿eh? Otros son más prolijos. Quizás tú eres bueno para cantar y te queda parejita la pared, y viene otro y hace con el mismo rodillo, con la misma pintura, y deja la escoba y desparrama y tira pintura por todos lados. Hay cosas en las cuales tú eres bueno para algo. Dios te hizo, a todos nos dio algo. Existen los dones del Hijo. ¿Cuáles son los dones del Hijo? Vamos a hablarlos cortitos. Son los 5 ministerios. A unos hizo apóstoles, a otros hizo maestros, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores. ¿A qué te llamó Dios? Esa es la pregunta que te hago el día de hoy. ¿A qué te llamó Dios? Ya sabes cuáles son tus habilidades innatas con las que naciste, esas ya las conoces porque has venido años trabajando, pero cuando llegas aquí a la iglesia te dicen: ¿para qué eres bueno? Y tú dices: cuando pasamos por Alfa, nosotros decimos: ya, ustedes tienen que esforzarse en la iglesia. El día de hoy, ¿en qué puedes servir en la iglesia? Te recomiendo probarte en todo. Decir: ¿sabes qué? Yo no sé si sería bueno para los voluntarios, entonces voy
Y hablo con Camila y Abraham y digo, ¿sabes qué, Camila y Abraham? Quiero saber si soy un buen voluntario en la iglesia. ¿Voluntario qué te van a decir? Y tú, pruébame todo, les. Puedes pasar de ujier y vas a decir, wow, me gustó el trabajo de ujier. Puedes pasar por sonido y como hoy día, mira, imagínate, estábamos con los chicos, los adolescentes son los que mueven gran parte de la iglesia en cuanto a la tecnología. Están en el sonido, están en proyección, están en iluminación. Hoy día les cuento algo, una anécdota. Estábamos por empezar y estaban todos así, ¿dónde están los chicos? Porque esto no me funciona, ¿de dónde se prende la luz? ¿De dónde? Hay equipos y acá y no sabemos manejar. Pero necesitamos gente que se involucre en este trabajo. No solamente los adolescentes, porque hoy día los adolescentes están en un campamento, están recibiendo, no están trabajando hoy día. Y falta gente, y falta mano de obra en la iglesia. Estamos con un desafío. Dijimos, ¿saben qué? Aquí se nos hizo chico y Dios nos está llamando a algo mayor. Estamos en la construcción de un nuevo campo, dice el apóstol, de un nuevo templo, de un nuevo lugar más grande, con la finalidad de que puedan venir más a los caminos del Señor. Que más personas puedan escuchar un mensaje como el que estás tú escuchando el día de hoy o el día domingo. Más personas puedan estar involucradas acá y puedan venir a adorar y puedan compartir y recibir esa presencia del Espíritu Santo que tú recibes a diario aquí, que de repente la dejas y lo haces como parte de tu vida y dices, ya están adorando. Vamos a esperar que predique. A veces, cuando el Espíritu Santo está en este lugar, tienes que aprovechar todos los minutos. Cuando Dios te está hablando, debes aprovechar cada instante. Y esos son los dones del Hijo. Por eso te digo, tú debes probarte para saber en qué puedo ser útil, a qué me llamó Dios. Uno puede decir, ¿sabes qué? Dios me llamó a ser maestro. Y yo quiero ser maestro. Y hoy te digo, ¿qué estás haciendo con tu llamado de ser maestro? Pero Dios también, y otro de los dones, son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los frutos que llamamos los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia. Y habla de 9 frutos del Espíritu Santo o dones del Espíritu Santo. Una vez dicho esto, voy a entrar en la palabra. Esta era la introducción, no, hermano, soy como hablar. Pero una vez dicho esto, creo que es necesario que cada uno de nosotros primero sepamos en qué somos útiles. ¿Cuál es la riqueza que Dios nos entregó a cada uno de nosotros? Mira, el primer punto que voy a hablar es que lo que señala esta parábola es que primero Dios da conforme, si me acompaña la proyección ahí, Dios da conforme a mi capacidad. La palabra de los talentos, la parábola de los talentos, dice, el Señor dio, el reino de los cielos, dice, estoy parafraseando, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y estamos hablando de las riquezas del reino de los cielos. Es semejante a un hombre que dio a cada uno de sus siervos conforme a su capacidad. Primero, ¿qué debemos hacer para ser enriquecidos? Prepararnos. Porque Dios da conforme a tu capacidad. Dios da conforme a lo que tú estás trabajando. Mira, hace casi 3 años atrás, 4 años atrás, dije, ¿sabes qué, Señor? Le decía a mi señora, quiero estudiar. Y dije, ya voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Quiero estudiar música. Y yo me gusta tocar música, dije, voy a estudiar piano, porque puedo hacerlo, es algo que me apasiona. Independiente de mi trabajo, no es compatible con mi trabajo, pero sí es algo que me apasiona y que lo puedo ocupar acá. Y no pude estudiar piano. Intérprete de música, porque por los horarios eran los mismos horarios de mi trabajo. Después dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar algo que me sirva para mi trabajo, pero también que me sirva para la iglesia. Y me puse a estudiar administración de empresas. Y hoy en día ya estoy entregando la tesis hace unas semanas atrás, que ya estaba loco haciendo todo el tema. Los chiquillos aquí me decían, ya, hoy día nos toca administrar. No, por favor, esta semana no, le dije. De verdad que estaba a morir así, estaba muy tarde escribiendo. Y entregué este tema y dije, wow, Señor, mira,
tú, sin querer, queriendo, me puse a estudiar administración y yo digo, wow, en esta iglesia es necesario ingresar a la administración, y así lo hemos entendido, porque si ustedes ven nuestra estructura de iglesia administrativamente, no es como una iglesia común, porque nosotros nos estamos preparando para las grandes ligas. ¿Cuántos dicen así? Amén. ¿Usted se está preparando para las grandes ligas? ¿Qué es las grandes ligas? Es preparándose para ser alguien más de lo que estamos viendo aquí. El pastor dice, ¿sabes qué? Caminamos en una palabra. Hace unos par de años atrás, Dios nos prometió que íbamos a hacer una iglesia de más de 20.000 personas. Y ustedes dicen, ¿dónde están las 20.000? Pero hay una palabra en la cual estamos caminando. Y en base a esa palabra nos estamos preparando como iglesia. Estamos diciendo, ya, si queremos ser una iglesia, una gran iglesia, ¿cuál es el objetivo? Que muchos sean salvos, que muchos puedan conocer lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Y viendo esto, la iglesia dijo, ¿sabes qué? Vamos a organizar, vamos a crear un equipo pastoral. Y por eso ustedes aquí escuchan de repente el pastor de locación, que es Víctor Sami, Jorge y Carla, pastores de locación. Después escuchan pastor de creativo, del equipo creativo. Y es un pastor que está a cargo de todos los medios en la iglesia, y él es quien se encarga de que funcione. También existen los pastores alfa, que estamos con mi esposa, que es de las personas nuevas. Y entonces la iglesia dijo, wow, necesitamos crecer porque Dios nos dio una palabra. Entonces, como Dios nos dio una palabra, necesitamos tener más capacidad, mayor capacidad de administración. Y en nuestras vidas es lo mismo. Nosotros necesitamos, si queremos ser bendecidos y enriquecidos con las riquezas del reino, va a depender de tu capacidad. Va a depender que si tú eres maestro, siguiendo el ejemplo, o tú dices ser maestro, Dios me llamó a ser maestro, ¿qué estás haciendo para ello? ¿Estás esperando que el día llegar y enseñar como, no sé, como el apóstol, y llegar y decir, oh, ya me paré aquí, voy a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Te estás preparando? ¿Estás leyendo la Escritura? ¿Estás buscando? ¿Estás administrando bien tu talento? Si Dios te llamó a ser evangelista, ¿te estás preparando para alcanzar distintos tipos de armas? Somos una iglesia internacional, hermano. Si tú eres evangelista, ¿te estás preparando quizás para alcanzar hoy en día tenemos haitianos, colombianos, venezolanos, colombianos acá? Tenemos gente que llega a muchos países. Estamos preparándonos como iglesia. Si vamos a ser una iglesia, Dios nos está diciendo, hey, ustedes son una iglesia que va a alcanzar algo más. ¿Se están preparando los evangelistas, quizás en idiomas, para alcanzar a los que otros no pueden alcanzar? ¿Te estás preparando? Si tú eres un adorador, te estás preparando, y Dios me decía esto, si tú eres un adorador, ¿te estás preparando para que la presencia que se siente aquí, se sienta en aquel lugar donde van a haber muchas personas? ¿Cuál es tu preparación? Si tú quieres ser bendecido en los tres aspectos, económico, espiritual y emocional, tú en las tres áreas debes prepararte, porque Dios da conforme a nuestra capacidad. A uno recordamos que le dio 5, el mismo Señor, el mismo hombre le dio 5 talentos a uno de sus siervos, porque vio mayor capacidad en él. Al segundo le dio 2 talentos. ¿Por qué? Porque tenía un poco menor capacidad que el segundo. Y al tercero dijo, a ver, lo voy a probar, le voy a dar 1. Pero no obtuvieron todos los mismos resultados, ¿se fijan? El problema que muchas veces se nos da es que nosotros codiciamos el talento que tiene el de al lado. A veces miramos y también nos ponemos prejuiciosos y digo, llegó este nuevecito, ¿y por qué está sirviendo en la iglesia? ¿Por qué le está enseñando? Oye, ¿por qué se subió a administrar?
si llega poquito. Pero el mismo Dios te da y te pone a ti a prueba y te dice, ¿sabes qué? Yo doy mis talentos conforme a su capacidad, conforme a mi disposición. Dice el Señor, Él se lo dio conforme a la capacidad de cada uno. Y si tú quieres ser enriquecido y quieres aumentar y dices, yo no quiero ser el de un talento, quiero ser el de dos, ¿qué debes hacer? Capacitarte y administrar bien el talento que ya tienes. Si tienes 2 talentos y dices, wow, yo quiero ser bendecido y enriquecido en las riquezas del reino, quiero aumentar a 5, debo seguir preparándome aún más y esforzándome aún más, porque quiero llegar a ese nivel. Dios te da hoy en día la posibilidad en esta iglesia de trabajar y tenemos un criterio, decimos el 80% de la iglesia debe estar activa, trabajando. Y el 20% son las personas nuevas. Así que si tú ya llevas un tiempo y dices, wow, yo ya no soy nuevo, y no estás trabajando, preocúpate. Y ocúpate en algo de la iglesia, ¿amén? Al servicio de Dios. Debemos ser buenos administradores de nuestros tiempos. Segundo, y antes del último punto, Dios siempre te va a proveer porque Él se provee para sí mismo. Cuando Dios dice, hey, yo quiero avanzar en algo, Dios te va a bendecir. Pero tú tienes que ir alineado a esa bendición. Segundo, la parábola de los talentos nos decía que debemos ser buen siervo y fiel. Mira, al que le dio 5 le dice, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si hablamos de riqueza del reino, y si queremos ser enriquecidos, debemos ser buenos siervos. Aprender a someternos. Cuenta. De repente hay personas que dicen, no, yo no me someto a las personas de autoridad, pero toda autoridad es puesta por Dios, hermano. Y si tú ves a tu pastor, a tu líder, y tu líder te está diciendo, ¿sabes qué? Debes hacerlo así. ¿Por qué me está diciendo esto? Quizás me está jugando mal. O es porque Él quiere que sea un buen siervo y fiel. Me recordé en este punto, cuando nosotros empezamos en la iglesia, les voy a contar un poquito ya que estamos a punto de seguir cambiándonos de local. Yo llegué a la iglesia en 2005 y la iglesia estaba en Bustamante, una iglesia pequeña, en calle Bustamante, aquí en el mismo sector. Y esta iglesia empezó a surgir, empezó a crecer y de repente dio un salto y Dios dijo, hey, lo quiero cambiar, lo quiero hacer crecer un poco y nos fuimos a Carampangue. Bueno, algunos vienen de más atrás, yo vengo de esa fecha que cuento. Cuando estábamos en Carampangue, el Espíritu Santo empezó a hacer de lo suyo y empezó a bendecir esta iglesia y a dar promesas sobre las cuales creemos y estamos seguros. Y el Señor se proveía y empezó a bendecir a cada uno de nosotros. En lo espiritual, muchos crecieron, empezó a expandirse la iglesia hacia otros, a salir de Chile, hermano. Y empezamos a ser conocidos a nivel sudamericano. Y Dios ha bendecido a muchas vidas a través de esta iglesia. Y hoy en día vienen personas a esta iglesia, donde tú estás, y vienen a adquirir lo que tú vives a diario. Vienen a prepararse para ello. Y estando en Carampangue, Dios nos dijo, hey, se van a este local. Y cuando veníamos a este local dijimos, wow, es grande. Está complicado. Algunos dijeron, ¿lo podemos hacer? Y otros dijeron, sí, porque nacimos para más. Y nos agarramos a esta palabra, hermano. Y nos aferramos a esta palabra de que nacimos para más. Y que Dios nos prometió algo mayor. Y empezamos a caminar en esa palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios hoy día nos está lanzando otro desafío. Dice, ¿saben qué? En este lugar ya quedamos estrechos. Quiero que sean conocidos aún mayormente. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Los voy a promover. Vamos a ascender de grado. Vamos a ascender de nivel. Pero el ascenso no es solamente cambiar de templo.
No es solamente que, oh, wow, Dios me bendijo en lo económico, sino que también hay una responsabilidad con ello. Y la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Debemos administrar nuestros talentos. Porque si hoy nos cuesta administrar nuestros talentos quizás con 5 que están a cargo tuyo, quizás con 2, quizás con 1, ¿cuánto más te va a costar cuando vamos a ese lugar y Dios va a empezar a añadir las almas? Amén. Y tercero, y por último, decía que la riqueza, Proverbios 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué te contaba la historia de esta persona? Porque un hombre bendecido en lo económico, enriquecido en lo económico, no era feliz. Las riquezas del reino, a diferencia de lo que el mundo te puede dar, te bendice y te genera alegría. Tú no estás triste, no estás con la sensación de que gané tanto, tengo que más tanto. O quizás, me van a venir a pedir porque saben que tengo. No, Dios te bendice para bendecir. Dios te bendice en lo económico para que tú digas, wow, hay un kilo de amor. ¿Qué es un kilo de amor? Tú vienes y traes tu ofrenda en alimento a la iglesia, y ese alimento es destinado para los que tienen menos, o los que quizás están pasando un momento de necesidad, porque la palabra del Señor nos enseña que tenían todas las cosas en común. Si tú eres bendecido y tu hermano no está bendecido en lo económico, lo lógico como hermano es que tú lo vas a bendecir. Amén. Si tú eres bendecido en lo espiritual y tú estás pasando un momento genial en la presencia del Señor, y mi hermano no la está pasando bien, voy a orar por mi hermano. Voy a administrar lo que Dios me dio y usar el talento que Dios me dio para que el otro pueda ser bendecido. Si Dios te da alegría, la lógica es que alegre a alguien que es medio amargo. Yo digo, yo soy amargo. La verdad soy amargo. No sé por qué, pero de repente, y un tiempo atrás le decía, Señor, soy pesado, soy serio, quizás no sé, quizás no, pero soy muy serio y pienso y calculo mucho las cosas y todo. Señor, quiero que tú cambies mi corazón, le decía. Quiero que cambies ese corazón quizás amargado por un corazón alegre. Y sin darme cuenta de lo que pedía, me llegó un hijo. Y Dios hoy en día nos está bendiciendo con un hijo. Y yo decía, un hijo más grande, pañales de nuevo, tiempo. Y este día que preparaba el mensaje, la chica estaba durmiendo, mi hija, y fui a la noche a taparla. Se estaba toda la noche. Una de las tantas veces que vamos a la noche a taparla con Pablo. Y mirándola, miraba a mí y miraba a Zoe. Y decía, mira, yo le he pedido al Señor que le alegre mi corazón. Y de repente, envuelto en tantas cosas de la vida rutinaria de uno, no se da cuenta. Y me recordaba, mientras las veía, decía, wow, todos los momentos de alegría, porque con sus locuras, con sus pequeños detalles, de repente que tú vas entrando a la casa y te dice, papá, te amo, y te se cuelgan. Y cuando te llama la mía me dice siempre, papá, te amo, te voy a dar un beso y un abrazo cuando llegues. Y me cela, hermano, la chiquitita. Y mi señora me cela y la chiquitita me dice, ¿por qué llega a esta hora? Y me reía y me acordaba de todas esas cosas. Y yo decía, wow, Señor, tú me has dado alegría. Y yo te la he estado pidiendo, pero quizás a veces, por estar mirando la alegría de otro, no te enfocas en la alegría que tienes en tu hogar. A veces en tu hogar, quizás tú dices, Dios te enriqueció. Y tú dijiste, ¿cómo pude construir esta casa? Y tú dices, pero no es la gran casa, me gustaría tener una casa, una mansión, no sé. Pero cuando va gente a tu casa y te dice, wow, ¿sabes qué? En esta casa se siente algo rico, se siente calor de hogar. Tú dices, wow, Señor, soy rico en esa área. Cuando tú vas y predicas a alguien y usas tu talento, el don que Dios te ha dado, quizás te bendices con una sonrisa, o quizás le das una palabra de aliento. Estás bien administrando
el talento que Dios ha puesto en tu vida. Y a todas estas personas que bien administran el talento y que son enriquecidos en las riquezas del reino, ellos entran en el gozo del Señor, porque Jehová no añade tristeza, Él te bendice. Y mientras preparaba este tema y el primer día que anoté apuntes, escribí lo siguiente, y este es un desafío para cada uno de ustedes, porque como les digo, vamos a algo mayor, vamos a dar un paso de fe más, vamos a crecer. Tenemos un lugar que es 2 veces hacia atrás, o sea, el salón es más grande, pero con todos los cuadros que le están haciendo, las divisiones y todo, calculado el otro día con el auto, decíamos así, van a caer como 260 personas. Y decíamos, y yo entre mí, cuando preparaba esto, decía, wow, Señor, genial, nos vamos a la iglesia, vamos a construir, y estamos todos en eso. Pero dice la palabra del Señor que cuando Dios te enriquece, hay una responsabilidad. Por eso te digo, debes ser buen administrador. Te enriquece para bendecir. Y Dios nos está enriqueciendo y nos ha enriquecido acá en su Espíritu Santo. Nos ha dado momentos geniales en su presencia. Solamente debes aprovecharlo. Pero ¿para qué han sido esos momentos de llenura espiritual? Para que hoy en día, cuando lleguemos a ese lugar, sean aprovechados y contagiemos al resto. Para que yo decía, ¿cuál es la riqueza? Decir, y entre mí escribir, ¿cuál es la riqueza de los evangelistas? Y le hablo a los evangelistas de este lugar, a los que dicen, ¿sabes qué? Dios me llamó al evangelismo, Dios me llamó a ganar almas, Dios me llamó a hablar a las personas, y me es fácil hablar a las personas porque está el don del Padre y puedo hablarle a cualquier persona, y llego en el aula y me pongo a conversar y no te das ni cuenta y la gente está conversando contigo. Entonces, eso es mío, eso es lo mío. ¿Cuál es la riqueza de ellos? La riqueza de un evangelista es ganar almas. Esa es la riqueza de un evangelista. Si tú eres evangelista, Dios te quiere hacer ganar almas. ¿Cuál es la riqueza de un maestro? Y esta alma, todo esto las necesitamos porque vamos a un lugar mayor. Amén. Necesitamos llenar esa casa para que después, así como Dios nos ha ido cambiando de casa, tengamos una casa aún mayor para alcanzar muchas almas, para que muchos puedan conocer la voluntad de Dios y puedan conocer la palabra de Dios. Decía, ¿cuál es la riqueza de los maestros? Y le hablo a los maestros aquí de este lugar. La riqueza de los maestros es poder enseñar, pero su riqueza se ve reflejada cuando sus discípulos o el conocimiento entregado por ellos se ve reflejado en los discípulos. Si tú eres maestro y nos estás enseñando y nos estás administrando tu don, ocúpate. No te preocupes, ocúpate. ¿Cuál es la riqueza de un adorador? Y aquí Dios nos raspaba ahí los cachos. Y yo decía, ¿cuál es la riqueza de un adorador? Me decía el Señor. La riqueza de un adorador es que su presencia esté continuamente en su casa. Si tú eres adorador y yo soy adorador, mi deber es que haya presencia de Dios en esta casa. Si tú te consideras un adorador y hoy día viste que hasta por una reunión no está el Pablo, el pastor Pablo no está haciendo su cultura. No, tú debes ser quien genere una atmósfera. Amén. Tú eres un adorador. Debes generar y debes buscar la presencia del Señor. ¿Cuál es la riqueza de un profeta? Es tener la palabra de Dios en su boca, tener los pensamientos de Dios en su mente y ver con los ojos de Dios, su visión en sus ojos. ¿Cuál es la riqueza de un pastor? Es pastorear las ovejas de Dios, es servir. ¿Cuál es la riqueza de un apóstol? Es abrir, enviar, administrar. Dios está y ha puesto en esta iglesia los 5 ministerios.
Hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros en este lugar. ¿Qué están haciendo por su ministerio? ¿Están usando las riquezas que Dios les está dando? ¿La están bien administrando? Y si tú dices, yo quiero ser enriquecido, ¿cuántos quieren ser enriquecidos acá? Yo quiero ser enriquecido. Administra bien lo que tienes hoy, para que Dios te añada otros talentos, porque el que tuvo 10, el que despreció uno, el talento despreciado de ese uno, ese talento, Dios o el Señor se lo dio al que tenía 10. Tus conocimientos, tu capacidad, te debes aprender a gozar. Dios te bendiga. Y es más, como es de costumbre ya en esta iglesia, no sé si hay alguien, vamos a orar primero. Te invito a orar, te invito a buscar un momento de intimidad con el Señor. No te preocupes de que están cantando. Sé un buen administrador de lo que Dios te está dando hoy en día. Y si hay alguien acá que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, quizás dices tú, yo soy nuevo, no sé qué recibir a Jesús en tu corazón. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú te involucres en mi vida, que tú absorbas todo mi ser. Como quizás algún día nosotros nos dijimos, Señor, queremos que tú te involucres en mi trabajo, quiero que tú te involucres no solamente cuando estoy en la iglesia, sino que cuando voy en la calle, que tú te involucres en mi corazón, en mis pensamientos, en mi mente. Si tú eres uno de ellos que dice, yo todavía no lo he hecho, y si quieres hacerlo el día de hoy, te hago la invitación. Puedes levantar tu mano, y es tan sencillo como hacer una oración. ¿Quieres hacer una oración? Es decirle una palabra y hablar con el Creador, hablar con Dios. Y quizás tú dices, si no hay nadie aquí en este lugar, no veo manos levantadas, pero sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero, Señor, la palabra de Dios me raspó ahí, me dolió. Creo que no he sido un buen administrador. Creo que los tiempos no los he aprovechado al 100%.